I greet you in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Les saludo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. This is the beginning of a new year in this 2022. Este es el principio de un nuevo año, el año 2022. What a blessing. Before any other thing, I'd like to say, to express my gratitude to Mr. Solomon Ortiz, who was able to supply the pulpit last week during my absence. Antes que cualquier otra cosa, quiero expresar mi gratitud al señor Solomon Ortiz, quien tuvo la amabilidad de cubrir el púlpito durante mi ausencia la semana pasada. But we are here now to share God's word. And this topic, and the topic for this morning is we are children of God. Y estamos ya aquí de vuelta para empezar este año y esta semana con el tópico Somos hijos de Dios. Please allow me to read the scripture which is in the Gospel of Luke chapter 3 verses 21 and 22. Permítame leerle la escritura que está en el Evangelio de Lucas capítulo 3 versos 21 al 22. One day when the crowds were being baptized, Jesus himself was baptized. As he was praying, the heavens opened and the Holy Spirit in bodily form descended on him like a dove. And a voice from heaven said, "You are my dearly loved son, and you bring me great joy." Wow. Remember, we are children of God, and God is witness. That's wonderful and powerful truth. Recuerde, somos hijos de Dios, y Dios está dando testimonio de tan poderosa verdad. Please allow me to read the Spanish version. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: "Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia." Palabra de Dios para el pueblo de Dios. We are children of God. Somos hijos de Dios. The people of Israel have been looking for a long time for a Messiah. El pueblo de Israel había estado buscando y esperando por mucho tiempo a un Mesías. One whom the prophet had said would save the children of God. Un Mesías que, de acuerdo a lo que los profetas habían dicho, salvaría a los hijos de Dios. One who would be Emmanuel, God with us. Uno que sería el Emmanuel, Dios con nosotros. When they saw John the Baptizer, they thought they had seen the Messiah. Cuando ellos vieron a Juan Bautista, ellos pensaron que habían visto al Mesías. John inspired the people to repent. Ellos vieron cómo Juan inspiraba a la gente para arrepentirse. He spoke of the reign of God coming upon the people. A Juan hablaba acerca del reino de Dios que venía a la gente. God was with him in a powerful and real way. Dios estaba con Juan en una forma poderosa y real. But the people were mistaken. Pero la gente estaba equivocada. John resembled the Messiah. Juan se parecía al Mesías. But there was one difference. Pero había una diferencia. John baptized with water. The Messiah will baptize with the Holy Spirit. Juan bautizaba con agua, pero el Mesías bautizaría con el Santo Espíritu. John did represent the coming of God into people's life. Juan representaba la venida de Dios a las vidas de la gente. Jesus would bring the real thing. Jesús traería el verdadero significado. The people kept looking and Jesus came. La gente se mantuvo buscando y finalmente Jesús llegó. Jesus joined the crowd of people coming to be baptized. Jesús se unió a la multitud de las gentes que venían a Juan para ser bautizados. Not to repent of his sins. Remember, Jesus was sinless. No para arrepentirse de sus pecados, porque acuérdese, Jesús no tenía pecado. After Jesus had been baptized, the heavens opened and the Holy Spirit came upon Jesus. Después de que Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y el Santo Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. Luke says
that the Spirit was like a dove. Lucas dice que el Espíritu era como una paloma. It wasn't a dove that landed on Jesus. No era una paloma que paró sobre el cuerpo de Jesús. It was the Spirit. But the only way that Luke could describe it was that it appeared like a dove. Era el Espíritu de Dios. Pero la única forma que Lucas pudo describirlo fue que era como una paloma. And Luke also said that it was in bodily form. Y Lucas es claro también para decir que tenía una forma corporal. It was real. This is to mean that it was real. Esto es para significar que era una experiencia real. And a voice came from heaven. You are my son, the beloved. With you I am well pleased. Wow. Y una voz descendió de los cielos que dijo, tú eres mi hijo amado, en quien yo tengo gran contentamiento. The people are looking for a Messiah and wondering John might be the one. La gente estaba buscando por un Mesías y se preguntaban si Juan podría ser el Mesías que esperaban. John tells them that the Messiah will baptize them with the Holy Spirit. Juan les dice que el Mesías los bautizará con el Santo Espíritu. When the Messiah does come, God send the Holy Spirit upon him as he calls him into service. Cuando el Mesías se presenta, es tiempo de su llegada, Dios envía el Espíritu de Dios sobre él como un llamado para su servicio. It is important to notice the role of the Holy Spirit in all of this. Es muy importante notar el rol, el papel del Espíritu Santo en toda esta historia. What John does is symbolic of what is to come. Lo que Juan hace es simbólico de las cosas que están por venir. He's going around pouring water on the people who are turning to God. Él va por todos los lugares derramando agua sobre la gente que se vuelve a Dios. That represents what God will do later when the Messiah comes. Ese acto de Juan representaba lo que Dios haría más tarde con la llegada del Mesías. The Messiah will pour out the Holy Spirit upon them. El Mesías derramará el Espíritu Santo sobre ellos. When Jesus had been baptized, John's prophecy begins to be fulfilled. Cuando Jesús ha sido bautizado, la profecía de Juan empezó a cumplirse. God poured out the Holy Spirit on Jesus. Dios derramó su Espíritu Santo sobre Jesús. And at that point, God claimed Jesus as his son. Y en ese momento, Dios reclama a Jesús como su hijo. The church has a reason to set aside a special day to focus on Jesus' baptism. La iglesia tiene una razón muy importante para poner un día aparte para enfocarse en el día del bautismo de Jesús. It is the baptism of our Lord. This year is January 9, 2022. Es el bautismo del día de nuestro Señor. Y hoy, este año, es el enero 9 del 2022. It is an example for us. Este es un ejemplo para nosotros. It is merely an example of how one should be baptized. Algunos piensan que esto es meramente un ejemplo de cómo nosotros debemos de ser bautizados. But we can tell from the Bible if John poured the water on Jesus or if Jesus was immersed. Pero nosotros no podemos señalar, porque no hay indicios en la Biblia, si Juan derramó agua o esparció agua sobre Jesús, o si Jesús fue inmerso en las aguas del río Jordán. Jesus' baptism is an example of how God calls us into ministry. El bautismo de Jesús es un ejemplo de cómo Dios nos llama al ministerio. When Jesus heard his father's call to ministry, he responded. Cuando Jesús escuchó la voz del llamado de su padre al ministerio, él respondió positivamente. When Jesus came to God on the Jordan River, his heavenly Father poured out the Holy Spirit on him. Cuando Jesús vino a Dios, al río Jordán, su Padre Celestial derramó el Espíritu Santo sobre él. In the same way, when we turn to God,
He poured the Holy Spirit upon us. En la misma forma, cuando nosotros nos volvemos a Dios, Él derrama el Espíritu Santo sobre nosotros. Now, we have run into those people who define that outpouring of the Holy Spirit only in terms of certain gifts. Ahora, nosotros todos nos hemos encontrado con gente que define el derramamiento del Espíritu Santo solo en términos de ciertos dones. They argue that if you do not speak in tongues, you're not a Christian. Ellos argumentan que si tú no hablas en lenguas, no eres cristiano. They say, if you are uncomfortable with their form of worship, you must not have the Holy Spirit like they do. Ellos dicen que si usted es incómodo, se siente incómodo con las formas que ellos adoran, usted no tiene el Espíritu Santo como ellos lo tienen. The baptism of the Holy Spirit is an essential part of Christian faith, and this is a powerful truth. El bautismo del Santo Espíritu es una parte esencial de la fe cristiana, y esto es una verdad poderosa. We can't deny it. No podemos negarla. Jesus came to baptize us with the Holy Spirit and with fire. Jesús vino a bautizarnos con el Espíritu Santo y con fuego. Jesus came to pour into our hearts and souls the real living presence of God. Jesús vino para derramar hacia nuestros corazones, hacia nuestras almas, la presencia real del Dios viviente. That is what the Holy Spirit is. Eso es lo que el Santo Espíritu es. It is God's living person in the midst of our life. Es la presencia del Dios viviente en el medio de nuestras vidas. And it is what enables us to be real for God and the world. Y es lo que nos capacita para ser genuinos, auténticos para Dios y para el mundo. About some of those fears people have when we start talking about the Holy Spirit. Acerca de esos temores que la gente tiene cuando nosotros empezamos a hablar acerca del Santo Espíritu. Remember, the Father gave us the Spirit to make us like His Son. Recuerde, el Padre Celestial nos dio al Espíritu Santo para hacernos como su Hijo. If you gave your life to Christ and you have the Holy Spirit, si usted le ha dado su vida a Cristo, entonces usted tiene el Espíritu Santo. It is as simple as that. Es tan simple como eso. You have experienced that peace that passes understanding, faith and hope in time of trouble, the ability to love where you couldn't before. Then that is the Holy Spirit at work in you. Si usted tiene la experiencia de esa paz que pasa todo entendimiento, esa fe y esperanza en medio de los problemas y la habilidad para amar, donde usted antes no podía hacerlo, entonces ese es el Espíritu de Dios trabajando en su vida. The Holy Spirit that does necessarily cause us to engage in extreme behavior. El Santo Espíritu no necesariamente provoca que nos metamos en una conducta extrema. Just because God comes into your life does not mean you will jump and shout, although some people do. Simplemente porque Dios viene hacia tu vida no significa que tú debes brincar y gritar, aunque algunas personas lo hacen. Sometimes the Spirit leads people to silent contemplation. Algunas veces el Espíritu guía a la gente a una meditación, a una silenciosa contemplación. Sometimes the Holy Spirit does lead us to extreme behavior. Y algunas veces el Santo Espíritu nos guía a unas conductas extremas. Extreme behavior, like risking out one's life for others. Conductas extremas, como arriesgándonos nuestra propia vida para ayudar a otros. Extreme behavior, like worshiping the catacombs or in people's houses when your religion is outlawed. Una conducta extrema, como adorando en las catacumbas o en las casas de personas cuando tu religión se ha convertido en algo no autorizado por la ley. Extreme behavior, like loving the unloved and forgetting of our society. Conducta extrema, como amando a los que nadie ama y a los que son olvidados de nuestra sociedad. That is the work of the Holy Spirit. Eso es la obra del Espíritu Santo. Finally, when Jesus had been baptized and the Spirit was poured upon him, God claimed him as His Son.
Finalmente, cuando Jesús ha sido bautizado y el Espíritu se derramó sobre él, Dios reclamó a Jesús como suyo propio. In the same way, God claimed us as his son. Y en la misma forma, Dios nos reclama como suyos. At the moment we surrender to God and God's Spirit entered our heart, he said, "You are my beloved daughter. You are my beloved son." En el momento que nos rendimos a Dios y el Espíritu de Dios entró en nuestro corazón, Él dijo, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. And that means, brothers and sisters, that means something. Y eso, hermanos y hermanas, eso significa algo. For Jesus, it was a verification of his ministry. Para Jesús fue la verificación de su ministerio. He was indeed the Son of God. Él verdaderamente era el Hijo de Dios. And he could go forward with that authority and strength. Y él podía ir adelante con la autoridad y la fuerza que Dios le confirmaba al decir, al proclamar, al declarar que era su Hijo. He could face the evil forces, knowing that he was stronger than any of them. Jesús podría ahora enfrentar las fuerzas del maligno sabiendo que él era más fuerte que cualquiera de ellos. He could proclaim God's word, knowing that it was true because it lived in him. Él podía proclamar la palabra de Dios, sabiendo que era verdad porque vivía en él. In the same way, our membership in the family of God is a verification and confirmation of our ministry. Y en la misma manera, nuestra membresía en la familia de Dios es una verificación y confirmación de nuestro ministerio. A historical and growing church for growing Christian is our experience as being member of el Buen Pastor United Methodist Church. Al ser miembro de la Iglesia Metodista Unida del Buen Pastor, nosotros somos parte de una iglesia histórica y creciente, porque es una iglesia para creyentes cristianos que están creciendo. You know, that is why we call it confirmation when a person publicly proclaims Jesus as their Lord. Usted sabe que esto es porque nosotros lo llamamos la confirmación cuando una persona públicamente proclama a Jesús como su Señor. Because through the church, at that moment, God declares, this is my child. Porque a través de la iglesia, en ese momento, Dios declara, este es mi hijo o mi hija. And having heard that divine proclamation, we can go forth in faith. Y habiendo oído esa divina proclamación, nosotros podemos seguir adelante en fe. We can go forward knowing that the Holy Spirit of God who dwells in us is greater than all the powers of evil in this world. Nosotros podemos seguir adelante marchando al saber que el Santo Espíritu de Dios vive en nosotros y es más grande que todos los poderes del mal de este mundo. John said, I baptize with water, but the one who comes after me will baptize with the Holy Spirit and with fire. Juan el Bautista dijo, yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con el Santo Espíritu y con fuego. In other words, the Messiah will bring the real thing. En otras palabras, el Mesías traería la experiencia real. And when Jesus came, that sent the Spirit on him. Y cuando Jesús llegó, Dios envió el Santo Espíritu sobre él. And Luke tells us it was real and substantial. Y Lucas, el evangelista, nos dice que era real y sustancial. It looked like a dove and was in bodily form. Era como una paloma y tiene una forma corporal. And God claimed Jesus as his son so that he could pour out the Holy Spirit and fire on us. Y Dios reclamó a Jesús como su hijo para que él pudiera derramar el Santo Espíritu y fuego sobre nosotros. The question is, is God really in your life? La pregunta ¿es Dios real en su vida? Do you know the fire of the Holy Spirit burning in you? Usted tiene la experiencia de conocer el fuego del Espíritu Santo quemando dentro de usted. That Jesus live in your heart and that gives you peace and strength and hope and love. Vive Jesús en su corazón y eso le da la paz y la fuerza, la esperanza
y el amor que solo Dios nos da? Are you really genuine for God and the world? ¿Somos reales y genuinos para Dios y para el mundo? Consider Jesus' baptism and follow his example. Considera el bautismo de Jesús y sigue su ejemplo. Turn from your life and turn to God. Vuélvete, renuncia a tu vida y vuélvete a Dios. Permite que tu alma sea inundada con el hermoso Espíritu de Dios. Then go forth and live like the child of God you are. Después de eso, levántate y ve adelante y vive como el Hijo de Dios que usted y yo somos. And dear brothers and sisters, this is the word of God for the people of God. I'm so happy to start this year sharing a powerful message about being children of God. You and I, we're children of God. And here in Buen Pastor United Methodist Church, we're so happy to be part of this family. And we're praying for this new year be a blessed year for you and your family. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.